Olá, bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada do podcast do Observatório de Jornalismo, o podcast que traz especialistas, professores e profissionais para discutir os diversos temas que abarcam os estudos do regionalismo e de integração regional ao redor do globo. Nessa temporada, teremos diversos hosts para trazer maior variedade e diferentes pontos de vista sobre temas da atualidade. Meu nome é Bárbara Neves, eu sou doutoranda em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas e membro do Observatório de Jornalismo, e eu serei a host de vocês no episódio de hoje. Dando continuidade aos debates instigados durante o terceiro Congresso Latino-Americano de Integração Regional, do Grupo de Reflexão sobre Integração e Desenvolvimento da América Latina e do Caribe e a Europa, o GRIDALE, conversamos hoje com o professor José Briceño Ruiz sobre fatores estruturais da crise do regionalismo na América Latina. O professor Briceño possui um doutorado em Relações Internacionais pelo Instituto de Estudos Políticos da Provence, na França, um mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Durham, na Inglaterra, e um mestrado em Política Comparada pelo mesmo Instituto de Estudos Políticos da Provence, na França, além de ser graduado em Direito pela Universidade de Los Angeles, na Venezuela. O professor Briceño atua no Centro de Investigações sobre a América Latina e o Caribe da Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM. Espero que vocês desfrutem deste episódio. Mucho gusto, Briceño, por estar acá con nosotros, hablando de regionalismo. Muy bienvenido. Gracias. Entonces, vamos a empezar con... usted ha escrito acerca de los ciclos de regionalismo en Latinoamérica, analizando cómo el continente se ha fragmentado entre iniciativas vueltas al Atlántico y otras al Pacífico, entre muchas otras contribuciones para los estudios de regionalismo. Mirando hacia Latinoamérica, en estos últimos años, ¿cuáles son, en su opinión, los principales desafíos del regionalismo? Bueno, quizás lo primero que tengo que señalar es que sí he escrito sobre ciclos de regionalismo, pero no exactamente mirando hacia el Pacífico y hacia el Atlántico. De hecho, cuestioné mucho esa supuesta fragmentación de una América Latina del Pacífico y del Atlántico, porque hay países del Pacífico latinoamericano que tienen conexiones muy fuertes con países del Atlántico. Se puede hablar, por ejemplo, de la cercanía, de la relación que hay entre Mendoza y Chile, es decir, algo de la Argentina, o entre Venezuela y Colombia, bajo la perspectiva de que Colombia es un país atlántico. Hablé de la existencia de ciclos, de ciclos, y en esos ciclos habían más bien ejes que expresaban distintas visiones de cómo entender la integración y la cooperación económica en América Latina. Un eje más liberal, que fue un trabajo que se escribió hace casi 10 años atrás, de casi 10 años, un eje liberal representado entonces por Chile, por México, por Perú, por Colombia, los países que en ese momento estaban en la Alianza del Pacífico. Un eje que era antisistémico, algunos prefirieron llamarlo contrahegemónico, que eran los países de la llamada ola rosa o del ciclo de gobiernos de izquierda con posiciones más radicales. Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua. De alguna manera Cuba por su participación en la guerra. Y en el medio de los dos, un eje que yo llamaba desarrollista, revisionista, que era el Mercosur. Y había un cambio, un cuestionamiento a los gobiernos de izquierda, a las políticas liberales del regionalismo abierto de los años 90, los gobiernos liberales, pero sin plantearse cuestiones contrahegemónicas o proyectos contrahegemónicos. Ese era el escenario. Yo creo que ahora estamos mirando una reconfiguración de ese escenario, porque, por ejemplo, los países que estaban en ese llamado eje de regionalismo abierto, casi todos, porque en Perú había un retroceso en ese sentido, se giraron a gobiernos de izquierda progresistas. Yo creo que hay dos casos particularmente interesantes, porque se ve cierto activismo en la promoción de una integración distinta. Uno es el gobierno de México, el Obrador en México. En primer lugar, implica una mirada de México hacia América Latina que creo que no existía desde antes de salir. Mucha narrativa, mucho discurso en Calderón de mirar hacia América Latina, o en el mismo Peña Nieto, pero pocas acciones, porque desde México claramente desde la década del 90 o quizás mediados de los 80 fue América del Norte y la relación con Estados Unidos en el territorio. Hay una mirada ahora, en primer lugar hacia Centroamérica, por
razones geopolíticas y estratégicas, el tema migratorio, un plan de acción de desarrollo del norte de América Central. También hay una cercanía con Cuba, que incluso es muy interesante porque el gobierno de López Obrador quiere tener una relación cordial con el gobierno Biden en Estados Unidos, incluso la tuvo con el gobierno Trump, pero siempre dejando en claro que su política exterior es autónoma y que la relación con Cuba es importante para México. Hay incluso una propuesta de alguna suerte de grupo regional para enfrentar la inflación. Eso, incluso se invitó una cumbre, no sé finalmente si esa cumbre se va a hacer o no, porque esto es muy dinámico en América Latina en estos últimos meses. En América del Sur ha habido un relanzamiento allí importante, que después quiero hablar luego. Y el otro gobierno es Colombia, Petro, que desde incluso su discurso de toma de posesión planteó ya el tema de la integración latinoamericana como una prioridad de su gobierno. Es innovador. Si uno recuerda lo que decía el presidente Santos, hablaba de que para Colombia debe jugar en las grandes ligas, con los grandes, y por lo tanto, y sobre todo la OECD. Entonces, esto de UNASUR, pues sí, está bien, pero la estrategia principal de Colombia debe ser ingresar a la OECD, a la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, porque ya estaban los grandes. Pero hay un discurso donde dice hay que construir América del Sur, hay que crear una conexión de Colombia con América Latina. Creo que eso es importante. Entonces, ¿qué quiere decir? El caso del gobierno Boric es un poco diferente. Es un gobierno, primero, que tiene una estructura económica montada hace más de 30 años por la dictadura de Pinochet, que no es fácil de desmantelar, muy fuertemente controlada por las fuerzas del mercado y por agentes económicos. Y en segundo lugar, porque mucha gente cuestiona que Boric no tiene como una narrativa clara, incluso a nivel interno, de cuál es su proyecto, ¿no? A pesar de ser un gobierno de izquierda. En cualquier caso, esto demuestra que ese eje del regionalismo abierto está bastante debilitado. ¿A dónde van esos gobiernos? Van al eje que yo llamé antisistémico, representado por el ALBA, o más bien al eje desarrollista. Habría razones para pensar que están más cerca de ese eje desarrollista. Una desarrollar políticas de más intervención del Estado en la economía, de promover integración productiva, de poner ciertas limitaciones a los mercados, pero sin entrar en la dinámica contrahegemónica o antisistémica del ALBA. Creo que allí es muy interesante. Mercosur, de nuevo, está en este momento, pero el problema del Mercosur es que tiene una dinámica muy intensa, tratando de volver a esa lógica de un Mercosur que se piensa no en términos de firmar acuerdos de libre comercio, que pareciera la solución que los gobiernos de Temer, el gobierno de Bolsonaro, el gobierno de Macri planteaban para los problemas de Mercosur. Hay que abrirse el mundo y firmar acuerdos con el Mercosur. La gran discusión en el gobierno de Temer y de Bolsonaro en Mercosur fue el acuerdo estratégico con la Unión Europea. Al mismo tiempo es cierto que había intentos de reformar el mercado externo común, pero ¿para qué? Para insertarse al mundo, hacerlo más flexible. Yo no cuestiono que firmar acuerdos con el mundo es importante, no cuestiono que revisar la política comercial del Mercosur es importante, porque hay problemas estructurales mayores. En realidad, poco eficiente, asimetrías en los costos y beneficios. A pesar de eso, hay una suerte de giro de nuevo a ese modelo desarrollista, neodesarrollista en el Mercosur, pero no sabemos qué va a pasar en Argentina. Claro. Quizás la percepción general de todos es que Argentina va a estar controlada por un gobierno de derecha o centro derecha, pero los matices ahora son mayores. Porque una cosa es que pueda hacer Rodríguez Larreta, el actual alcalde de Buenos Aires, presidente de la Argentina, de centro derecha, que seguramente va a entender la importancia del Mercosur. Y otra cosa que puede hacer Javier Milei, que hace unos años parecía una cosa impensable. Yo tengo mis dudas de que pueda llegar a ser presidente, pero teníamos dudas de que Bolsonaro pudiera ser presidente. Impensable, por impensable, tuvimos Bolsonaro. Exactamente, entonces ¿por qué no? Y ahí se va a ser un escenario distinto en la Argentina, porque por eso no es una persona que parece muy interesada en la región y tampoco una persona muy interesada en el regionalismo. Es una persona que plantea a nivel doméstico eliminar el Banco Central de la Argentina. Puede plantear cualquier cosa en términos de integración regional, puede plantear cualquier cosa, eso no existe. La ortodoxia económica más pura, según la cual son zonas de preferencias, implican discriminación y van en contra del libre comercio, que es la teoría más ortodoxa en economía en contra de los procesos regionales. Entonces, hay razones para pensar que en el Mercosur va a haber movimiento de acá. Y el tercer eje es, ¿qué va a pasar con el grupo del ALBA? ¿Qué está pasando con el grupo del ALBA?
porque pues hay un reconocimiento o no sé si reconocimiento, pero una suerte de reincorporación de Maduro en algunos espacios latinoamericanos. El más polémico de las recientes declaraciones acá de Lula de la crisis venezolana como una narrativa, pero Petro antes visitó Caracas 2 veces y restableció las relaciones con Venezuela. El eje, ese eje antisistémico quedó muy debilitado porque el que lo financiaba y el que lo apoyaba era Venezuela con recursos petroleros, y Venezuela fue en una crisis profunda desde 2013. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser reactivado o va a encontrar puentes de acercamiento a través de mecanismos como la UNASUR, por ejemplo, con los, digamos, más moderados dentro de la izquierda latina? Entonces, respondiendo a la pregunta, estamos en un escenario de cambios. Estamos en un escenario muy parecido a hace más o menos 20 años, cuando el regionalismo parecía, y efectivamente así sucedió, que iba a sufrir transformaciones, que los cambios políticos. Sin embargo, yo no estoy seguro que los cambios vayan a ser exactamente iguales que hace 20 años, porque también la situación interna es diferente en los países. Como Lula tenía un control del sistema político en 2003, mucho mayor, una legitimidad mucho mayor. Las elecciones fueron muy cerradas, hay un bolsonarismo fuerte en la sociedad brasileña, eso es lo que dice las elecciones. Se tiene que lidiar con ese frente interno, como tienen que lidiar con el frente interno Boric, y el tema de la constituyente lo demostró, las elecciones de la constituyente, como tiene que hacer Petro. Es decir, no es tan fácil para los gobiernos de izquierda, tienen que consolidar primero su frente interno, y si lo logran hacer con éxito, creo que sí pueden haber iniciativas regionales interesantes en los años por venir. Pero es una pregunta más que una afirmación. Sí, muy interesante, profesor, y me hizo reflexionar un poco y además de la pregunta que estaba programada, pero si nos permite, usted recientemente coordinó la publicación de un trabajo que hablaba sobre la resiliencia en la cooperación y en la integración regional. Cuando pensamos que estos procesos pasaron por una gran resiliencia y usted ahora nos habla sobre los desafíos y nuevos retos y cómo pensar una integración regional más continua, aunque así considerando las características regionales de un presidencialismo fuerte y también de presidencialismo y el otro sería del intergobernamentalismo, que sería como nuestro proceso decisorio. No podemos, yo imagino que no podemos esperar algo supranacional muy mirado hacia Europa. Entonces me gustaría escuchar un poco sobre estas perspectivas futuras, considerando eso de la resiliencia, que parece como una vocación de la región para unirse de alguna forma. Sí. Bueno, a esa pregunta se responde en 2 partes, porque hay 2 argumentos distintos. Uno es el argumento de la resiliencia y el otro es el argumento de la institucionalidad. Y el tema de la resiliencia, que sí que hemos analizado y que, digamos, ha ganado algún espacio en las discusiones de América Latina, quizás antes de 2013, cuando publicamos nuestro primer libro, no había mucho debate sobre la resiliencia, porque pues, ¿qué nos lleva a nosotros a discutir el tema de la resiliencia? Y eso lo decía esta mañana cuando hacía mi exposición, que nosotros que tenemos integración siempre tenemos a la crisis como tenemos. Yo llevo 20 años estudiando integración, siempre está crisis, hay potencia de la crisis. Bolsonaro llegó, hay una crisis. Chávez se murió, hay una crisis. Néstor Kirchner se murió, hay una crisis. O sea, la crisis es como un elemento que a veces termina siendo hasta un poco aburrido estudiar integración latinoamericana, porque tenemos que estudiar crisis. Y entonces nos dimos cuenta de que, sí, es cierto, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero hay crisis. Hay factores estructurales de esas crisis, pero los procesos no mueren, los procesos no se acaban, los procesos son resilientes, demuestran una capacidad de superar la crisis y relanzarse. Y nuestro proceso en ese sentido es muy claro, ¿no? Muchos daban la crisis del 89 como la fragmentación total del bloque, después de la devastación de Brasil, y luego vino la crisis del 2001 en la Argentina, que también tuvo impactos en el comercio intrarregional. Entonces se acabó el bloque, se terminó, ya no hay más futuro para el Mercosur, no saben ni siquiera coordinar políticas económicas, porque en el fondo fue un tema de coordinación de políticas. Vino el consenso de Buenos Aires, y vino el relanzamiento, vino el Mercosur productivo y vino el Mercosur social. Una etapa para mí muy interesante del Mercosur, que no todo se logró, porque se empezaron a tratar temas que interesaban a la región.
porque la integración solamente vista como un mecanismo, en primer lugar, el regionalismo visto solo como integración económica o integración comercial para insertarse en el mundo, es complicado para mí. La integración y la cooperación regional en América Latina va a tener impacto y va a tener significado para las poblaciones cuando toque temas que hay temas que queden en su vida diaria. Entonces, en ese periodo se creó el Instituto de Derechos Humanos del Mercosur. Hay un tema de derechos humanos, sobre todo en el Mercosur y países como Argentina, donde a pesar de que es el único país, a diferencia de los otros tres que hizo juicio a las dictaduras militares, hay heridas abiertas que no se han cerrado. Y qué decir en los otros países donde ni siquiera ese tema se llevó a la discusión pública, memoria, verdad y justicia. Se creó el Instituto de Derechos Humanos. Se creó el tema de la reunión especializada en economía familiar campesina, que también es un tema. Hay un tema de producciones, de productores agrícolas que tienen que, digamos, no digo que enfrentarse, pero estar bajo la sombra del agrobusiness que domina. Por ejemplo, en Brasil es un ejemplo interesante del peso del agrobusiness en la economía. Hubo nuevos temas allí, integración productiva. Entonces, yo creo que esa reconfiguración del Mercosur demuestra su resiliencia. Estaba aparentemente muerto a finales, si no muerto en un estado de mucha enfermedad a finales de los 80 y de los 90, y luego tiene un dinamismo impresionante, cuestionando si podemos evaluar qué se consiguió y qué no se consiguió después de que se planteó, pero se alcanzó. Esa idea de resiliencia la vemos permanentemente, y eso se explica también en parte, o eso explica también en parte por qué los bloques no desaparecen, por qué los bloques están allí, a pesar de algunos de tener serias dificultades. Yo creo que hay factores que explican en nuestra investigación. Esa investigación la ha hecho muy cerca con mi colega Andrés Ribador, la Universidad de Estocolmo. Decimos que hay dos elementos que América Latina ha buscado con la integración desde hace 200 años, que son el desarrollo económico y la autonomía política. La integración no es el único mecanismo para alcanzar esos dos objetivos, pero ayudan de forma significativa. Eso es lo que planteaba Previs cuando decía hay que crear un espacio regional para industrializarse, transformación productiva. Eso es lo que planteaba Puig y Yaguaribe cuando decían que hay que crear una integración solidaria que amplíe los márgenes de maniobra de América Latina, o sea, la autonomía, en el contexto regional y en el contexto global. Mientras esos sigan siendo objetivos de América Latina, mientras eso no se haya alcanzado, siempre la integración va a estar en el mapa. Y si se van a alcanzar alguna vez, la integración va a ayudar a su logro. Y eso explica en nuestra opinión la resiliencia. Algunos también llaman la institución. Y ahí yo tengo una posición muy particular, a veces para algunas polémicas, les gusta a algunos, pero yo no creo en la supranacionalidad para América Latina, por lo menos en este momento. Creo que eso es una visión eurocéntrica de entender el problema institucional latinoamericano, porque la supranacionalidad es una institución social, no solamente una institución jurídica, una institución de creación social. Responde a la acción social para ser rebelión y es contextualizada en consecuencia. Nace del contexto europeo, después de la Segunda Guerra Mundial, el debilitamiento del nacionalismo, los tramos de la Segunda Guerra Mundial, y eso lo estudió mucho Haas. Hablamos mucho de Haas, pero a veces como que no lo leemos correctamente, ¿no? Haas explica el debilitamiento del Estado-Nación y del nacionalismo como una de las causas por las cuales hay una Europa que se construye de la forma como se construye, es decir, con instituciones por el que, como él señala, pretenden tener jurisdicción por encima de los estados nacionales. Y qué bien que los europeos lo han hecho, me parece fantástico que los europeos hayan logrado eso, porque esa es su historia, eso es su proceso histórico. Nuestro proceso es diferente. En la época en que los europeos, según Haas, yo creo que razón es en el argumento de Haas, se estaba debilitando el nacionalismo. Nosotros vivíamos un momento de oleada de nacionalismo con los gobiernos nacional populares. Pero en la Argentina, Raúl primero Yaño Cuadros, luego Raúl acá, Fidel nace la Revolución Cubana, el PRI nacionalista después de la Sorocata. Es decir, estamos en un proceso totalmente opuesto al de Europa. Para nosotros el nacionalismo era muy fuerte, porque van a crear instituciones supranacionales. ¿Cuál es la razón? No hay una base social para crear la supranacionalidad. La supranacionalidad no surge de la nada, hay un fundamento social. Yo creo que eso no ha cambiado mucho a pesar de las décadas. Entonces, pensar en que hay instituciones que van a estar por encima de la soberanía de los estados, pues inténtenlo, ese es mi concepto. Si un decisor público pidiera nuestra asesoría, yo le diría, inténtenlo, pero les adelanto que van a fracasar.
los resultados no van a ser similares en Europa porque nuestro contexto histórico es diferente. Hay un segundo punto, y es que partimos de la idea de que la supranacionalidad es la única forma de organizar institucionalmente un bloque regional y que garantice el éxito. Y ahí hay que matizar un montón de cosas. Europa no es supranacional. Europa es un equilibrio entre instituciones supranacionales e intergubernamental. El proceso de decisión de normas, de elaboración de normas, empieza en una institución supranacional que es la Comisión, que tiene el derecho de iniciativa, el único, nadie más tiene la iniciativa, entonces en ese sentido es supranacional, pero la norma se aprueba no en el Consejo. La Comisión puede hacer todas las propuestas que quiera, incluso el Parlamento discutirlo, pero si el Consejo no es de acuerdo, no se aprueba. Eso es intergubernamental. Un primer punto. Europa en sí misma no es solo supranacional, es un equilibrio entre supranacionalidad y intergubernamental. Segundo, hay otras partes del mundo. El mundo no termina y comienza en Europa en materia de regionalismo. Por eso el regionalismo comparado como disciplina es muy interesante. Hay supranacionalidad naciente. No hay supranacionalidad naciente. Y es un proceso que nace en el contexto de la Guerra Fría, un mecanismo de seguridad, y en los 90 se transforma en un espacio de integración económica que ha adquirido gran dinamismo. El comercio intra ha crecido mucho entre los países de la región. Hay supranacionalidad en América del Norte, en el TLCAN, ahora llamado TEMEC. Estados Unidos va a aceptar supranacionalidad, obviamente no. Y en términos de lo que se planteó el TLCAN, de lo que se planteó, que era el incremento del comercio inter-norteamericano, ha sido un éxito. El comercio inter-norteamericano es altísimo, no sé, 40, 50%. Entonces, no depende para qué quiere tener. Si quiere la integración para construir una zona de libre comercio, realmente para eso es necesario la supranacionalidad. Ahora, si quieres construir un mercado común, queramos pensarlo, pero entonces, ¿por qué no construimos primero la supranacionalidad, la institucionalidad para alcanzar la zona de libre comercio? Y si tenemos éxito en alcanzar la zona de libre comercio, vamos avanzando en la ampliación, en la complejización de la institucionalidad. Pero entonces creemos que nos piden crear una institucionalidad compleja para algo que en una zona de libre comercio que ni siquiera el recurso no ha alcanzado, porque hay muchas violaciones, perforaciones, etc. Entonces se requiere flexibilidad, imaginación y sobre todo entender el contexto latinoamericano para que haya institucionalidad que funcione. Si no, insisto, podemos seguir intentando que el nivel europeo nos va a ayudar en muchas cosas y al final lo que vamos a llegar son desilusiones. Y yo creo que el caso del Pacto Andino es ese. Ahora Comunidad Andina, si la supranacionalidad fuera la solución, pues el Pacto Andino fue un proceso de los más dinámicos en América Latina. Hay instituciones supranacionales que han funcionado de manera bastante regular. No lo es. Entonces, eso demuestra que el tema de la supranacionalidad no es la única vía para resolver el dilema institucional. Yo no tengo una respuesta, soy honesto. Creo que hay que tener imaginación, hay que entender el contexto latinoamericano y pensar en una institucionalidad que se adapte a nuestras realidades. Pero desde Brasil, país que conozco porque viví y si acá en negativo, México, Venezuela, Colombia, mi experiencia es que no hay consenso a favor de instituciones supranacionales. Y yo, en lo particular, no veo en eso una cosa, un gran pecado capital, porque insisto, hay otras regiones donde no hay supranacionalidad y los procesos de integración comercial avanzan. Y nosotros, lo primero que tenemos que avanzar es en esa integración comercial, porque ahí no hemos logrado lo que nos hemos planteado. Si alcanzamos eso y buscamos metas mayores y libre circulación de personas, quizás pensemos en instituciones de supranacionalidades, pero vamos en un proceso, como diría Jean Monnet, petit a petit, paso a paso. Y cuando hablas de que los procesos regionales no mueren, me acuerdo de tu has dicho de Comunidad Andina. Y ha escrito recientemente un artículo sobre ella. Entonces, pensando en ese artículo sobre acerca de la convergencia y la divergencia ideológica, ¿cómo eso afecta los factores estructurales de ahora, eso es una enorme complejidad también, ¿no? Porque ideología tenemos todos, en primer lugar. Ideología es la visión, las ideas que nosotros tenemos sobre cómo funciona el mundo y cómo funciona la sociedad. Todos tenemos ideología. Entonces, cuando yo escucho por allá, no, había que cerrarla a UNASUR porque es ideológica. Sí, porque la Alianza del Pacífico no es ideológica. La Alianza del Pacífico está libre de toda ideología.
es ideológica, es la ideología de los modelos liberales. Entonces, todos tenemos ideología. Ahora, el problema de la ideología, y eso es lo que planteo yo en la comunidad andina, es cuando esas diferentes posiciones ideológicas, diferentes visiones. En el caso del trabajo que me comentas de la comunidad andina, es un trabajo de economía política. Entonces utilizo un poco los argumentos de Robert Gilpin sobre las ideologías de economía política internacional. Básicamente, él habla de tres grandes corrientes ideológicas en la economía política internacional. La marxista, que no la incluyo en el análisis, la liberal y la nacionalista. O sea, ahí no entro en la ideología de izquierda, derecha, más de los debates recientes, sino más bien en la ideología de economía política internacional, pero realmente es economía política internacional, es decir, está vinculado con el tema del poder, está vinculado con la política pura. Ese es el nexo entre la economía y la política, Y en la historia de la comunidad andina siempre se vieron dos corrientes. Una corriente nacionalista que desde el principio planteaba que la integración era un mecanismo para promover el desarrollo económico y la autonomía de los países andinos, y entonces esa corriente nacionalista fue la que promovió los programas sectoriales de desarrollo industrial en la comunidad andina, fue la que promovió el control de la inversión extranjera, que en los años 70 de un gran debate en América Latina, la famosa decisión 24 del Pacto Andino que establecía límites y requisitos a la inversión extranjera. Se ve una ideología nacionalista en el sentido que plantea Gilpin en su texto de economía política internacional, y eso ya en los años 70 coexistió con visiones nacionalistas, visiones liberales, visiones aperturistas, que decían no, instituir importaciones, industrializar, implica proteccionismo, implica cerrarse al mundo, implica entonces que nuestros consumidores van a tener que comprar productos costosos y de poca calidad producidos por industrias andinas en vez de consumir productos más baratos y de más calidad que vienen del resto del mundo. Vamos a integrarnos, pero vamos a integrarnos por una avancada externa común bajo y sin cerrarnos. Ese debate libre. Alicia Cuyana, una profesora colombiana que dio su tesis en 1980 en Oxford y ahora desde hace muchos años profesora en Flaxo, México, escribió un texto maravilloso, un texto de esos años, años 81, 82, donde demostraron cómo en esa primera década de la integración andina esas dos fuerzas chocaron y llevaron al colapso, llevaron al estancamiento. En un factor posible un consenso. Esas dos fuerzas empiezan posiciones de poder. Los gobiernos nacionalistas de los 70 y de los 60 que fueron desplazados después de la crisis de la deuda por los gobiernos liberales, y el debate se acaba y se opta por el regionalismo abierto y por la inserción. Se acaba el debate, pero hay fuerzas que siguen defendiendo, sectores que siguen viendo la necesidad de proteger la industria. Entonces, eso se radicaliza mucho más desde hace 20 años, cuando empieza esa literatura sobre los ciclos del regionalismo, el ciclo del regionalismo cerrado, el regionalismo abierto, el regionalismo liberal, el regionalismo líquido, todos los regionalismos que hay, ¿no? Poshegemónico, poscomercial. La nomenclatura puede ser infinita sobre ciclos. Y aunque yo creo que como instrumento heurístico para interpretar la realidad son válidos y los podemos utilizar, como que la taxonomía para explicar periodos históricos, pero tenemos que ser prudentes con este tema de los ciclos, y quizás hacer hasta una autocrítica a trabajos míos de hace unos años atrás, de una década atrás, porque pues en los ciclos tampoco hubo pura homogeneidad ideológica. En el ciclo del regionalismo llamado posliberal, ¿bien? Gobierno liberal. O ¿qué era el gobierno de Peña Nieto y Calderón en México? ¿Qué era el gobierno de Uribe en Colombia? Pero estábamos, en América Latina estábamos en un ciclo posliberal, pero eran gobiernos liberales y no gobiernos menores. Chile era un gobierno liberal incluso en la época de la Bachelet. Entonces, eso, además de ir en contra de ese elemento fáctico, terminó generando una narrativa izquierda-derecha, anti-integración, pro-integración, que es simplista y que no explica la realidad. Y que incluso lo que termina es poniendo obstáculos, piedras en el camino de la integración. La izquierda es pro-integración, la derecha no es pro-integración, o la derecha es pro-integración, la izquierda no es, depende de qué integración estamos hablando. La izquierda, hay algunos gobiernos de izquierda que con un tipo particular de integración, y la derecha en los años 90, los liberales apoyaron una integración para insertarse en el mundo, sin agenda social, sin agenda ambiental, sin agenda productiva, sin dimensión política. Esa es la integración en la que ellos
creían. Entonces, de nuevo, si ponemos a la ideología como una variable allí sin complejizar todos esos elementos, nos lleva a explicaciones simplistas como que si no hay consenso ideológico, no hay integración. Bueno, pues si la integración solo funciona cuando los países son afines ideológicamente, está perdida la integración latinoamericana. Ayer Miriam Saraiva lo decía muy bien, yo quiero ver integración no solo entre los que piensan igual, sino entre los que piensan distinto, hablando de la cumbre reciente suramericana, donde estuvo invitado el presidente de Paraguay, el presidente de Uruguay, el presidente de Ecuador, que no son de la oleada de izquierda, de esta oleada monarquía. Y eso también fue la UNASUR. La UNASUR se creó con Uribe, con Alan García, con Toledo, con Piñera, que no eran propiamente gobiernos de... Bueno, al principio quizás sí, Nicanor Duarte, pero luego Cartes no era de esa, digamos, oleada de gobiernos de izquierda en Paraguay. ¿Qué es entonces el tema de la ideología? La ideología es importante, la ideología es una cosa que tenemos que colocar en la mesa, pero no podemos presentarla como la variable más importante para entender sus éxitos y sus fracasos, porque nos lleva a interpretaciones equivocadas. No ha habido ideología en Europa. ¿Qué ha habido ideología en Europa? Yo siempre pongo como ejemplo a mis estudiantes cuando se discutió el Acta Única Europea en el año 86. ¿Quién gobernaba Inglaterra? Margaret Thatcher era una neoliberal, casi encarnación del neoliberalismo. Helmut Kohl era un demócrata cristiano que creó una economía social de mercado en Alemania, y Francia era François Mitterrand, socialista. Digamos, los tres países más importantes de la Unión Europea. Y a pesar de esas diferencias ideológicas, se construyó el proyecto del Acta Única, del Mercado Único para el 92, que fue el relanzamiento luego con la llegada de los que llegó a Maastricht, a la Unión Económica y Monetaria y demás. Hubo ideología, porque ideología todos tenemos, pero hubo pragmatismo. Y eso es lo que nos falta en América Latina. Mucha ideología y poco pragmatismo. A mí me parece que si hay diversidad ideológica es sano. Ahora estamos en sociedades democráticas. Pero si eso se convierte en un obstáculo, si no tenemos pragmatismo para entender, buscar mínimos comunes denominadores que unan a pesar de las diferencias ideológicas, no es posible. Entonces, yo creo que para saber y repetir el argumento, la ideología cuenta, no es el único factor, y la ideología sin pragmatismo es un problema. Es un problema serio para América. Claro. Profesor, voy a la última pregunta y otra vez la cambié. Bueno, usted mencionó lo que dijo la profesora Saraiva sobre integrarse, cooperar con los que piensan diferente. La pregunta de $1.000.000, ¿cómo hacer eso? ¿Qué diría usted como muy renomado experto que se dedica a este tema? ¿Qué usted podría decir no solo a los tomadores de decisión, pero también a nosotros investigadores, para que podamos comunicar también mejor? Entonces, hablo de la comunicación, cómo nosotros investigadores podemos comunicar, y ahí estoy hablando de la comunicación para cerrar también con esta pregunta, pero sin olvidarse de esta perspectiva futura sobre cómo integrarse a los diferentes. Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que la integración tiene que tocar temas que interesen a los países y a los pueblos de América Latina. Ese es el primer punto. Si la integración está centrada en temas ajenos a las poblaciones, no habrá una legitimidad social de los proyectos. ¿Cuál es el problema de muchas mediciones de la integración y del regionalismo en general en América Latina? Con todo el respeto muy de los colegas economistas, es que nos quedamos en la dimensión comercial. La integración eso es un fracaso. Miren la interdependencia tan baja. ¿Está bien? Yo creo que es un fracaso. Yo creo que es una variable que tenemos que analizar. Pero incluso si tenemos una interdependencia alta, Mercosur iba a tener 24% de intercambio comercial intrarregional en los años 90. Este luego colapsó. ¿Por qué no siguió más bien incrementándose la interdependencia? Porque hay otros factores que tienen que estar en la agenda de la integración para que la integración realmente exprese las necesidades de las sociedades y los países latinoamericanos, al tema de la transformación productiva, que antes se llamaba industrialización, superación de la dependencia de materias primas. Las últimas décadas del siglo XX, lo que
evidencia es que América Latina, quizás la excepción es México, está en un proceso de desindustrialización. Incluso en el caso de Brasil hay una desindustrialización. Brasil hoy es un país menos industrial que hace la intensidad, el nivel de intensidad industrial de la economía brasileña es mucho más bajo que hace la América. Bueno, Félix decía, la integración es también un mecanismo para la transformación productiva, para crear eso que ahora llaman cadenas de valor regional, la elaborar un coche en el cual haya contribuciones de Paraguay, de Uruguay, de Argentina y Brasil, que cree empleo en los 4 países, que colabore con el desarrollo tecnológico en los 4 países, que los uruguayos, aunque sea, coloquen el cuero para los asientos, pero que participen, que haya equidad, que haya participación, eliminación de las asimetrías. Ese es un punto. Si ese tema no está en la agenda, entonces, ¿cómo nos integramos? ¿Cómo nos integramos? O sea, ¿qué en el marco de un proceso regional, qué le va a vender Colombia a Chile? ¿O qué le va a vender Colombia a Brasil? ¿Le va a vender café Colombia a Brasil? No sé quiere algún café, yo no creo que necesite comprarle café a Colombia. Eso es lo que decía Félix, tenemos que crear un mercado regional de manufactura. Una de las razones por la cual Mercosur sobrevive a pesar de los sonadores, y va a sobrevivir, en mi opinión, si es que llega algún Milei a la Argentina, es porque hay un comercio de manufacturas muy importante entre Argentina y Brasil. El comercio total es bajo. La totalidad, la representación del comercio entre Mercosur en la totalidad del comercio de los países del Mercosur anda por 12, otros dicen que por 9, otros dicen que 14. Yo vi datos de antes de la pandemia por 14, datos de la CEPAL, pero de ese 14%, el comercio de manufacturas es enorme. Entonces, Brasil tiene en Argentina un mercado importante para vender manufacturas que no vendería en Europa, ni en China, ni en Estados Unidos, porque no tiene competitividad todavía para esos mercados, y Argentina no mismo en el mercado brasileño. Si eso es una experiencia que se demuestra interesante, ¿por qué no profundizar más eso? Con políticas públicas, regionales, dirigidas realmente a promover la integración. Ese es un punto que para que la integración pueda avanzar. Segundo punto, hay un problema de equidad, un problema de pobreza, un problema de injusticia social. La integración no va a resolver eso, pero resuelve primero por políticas nacionales, pero la integración puede ayudar o a profundizar esas desigualdades o a mitigar esas desigualdades. Porque si tenemos una integración que se concentra en centros industriales, productores de automóviles y se olvida del resto del país, pues ahí va a estar el beneficio de la integración del resto del país. Incluso va a generar movimientos de población hacia esos centros más avanzados. Esa fue la historia de la industrialización de los años 60 en América Latina, y por eso tenemos estas urbes latinoamericanas un poco descoordinadas, porque fue gente atraída por la industrialización y no consiguió el paraíso que estaba esperando conseguir. Si en cambio pensamos en una integración que incluya las diferentes regiones, las más atrasadas, que incluya políticas, no digo políticas sociales, pero por lo menos coordinación en materia social en algunos temas, creo que hay una legislación para y hay un punto que yo creo que es fundamental, que es resolver problemas estructurales que tiene la integración mexicana y que no quiere resolver. Y eso implica un profundo consenso político, y quizás un poco idealista. No es fácil de conseguir ese consenso político, pero hay que alcanzarlo. Mientras en América Latina no tenemos un consenso sobre qué institucionalidad queremos para la integración. Mientras no tengamos un consenso sobre para qué queremos la integración, una pregunta que hacía ayer la asesora de la presidencia de la República. Y hay que empezar. Todavía los latinoamericanos preguntándose eso, pero es que es una pregunta que no ha sido respondida sobre la integración. Porque en los años 60 queríamos la integración para desarrollarnos, para industrializarnos, y en los 90 queríamos la integración para insertarnos en el mundo, y entonces nos olvidamos de la política de desarrollo industrial. Y en la época del regionalismo poliberal querían de nuevo la tema industrial, la integración productiva, y lo comercial se puso en segundo plano. Si seguimos en ese juego de cambiar de uno y otro y no pensar que de repente es posible un modelo que combine ambos, que sin cerrarse al mundo podamos transformar nuestras estructuras productivas, si no alcanzamos un consenso sobre eso. Pero eso implica, y ese es el tercer elemento, tenemos que trabajar los investigadores, el tema de los actores políticos y sociales. ¿Quiénes son? Y ahí destaco mucho el tema de las élites, porque hubo mucha literatura sobre sociedad civil, integración, después del proceso del ALCA, y la Alianza Social Continental, y las cumbres sociales en el Mercosur, y rescato eso, me parece muy interesante que la sociedad civil que se movilizó en América Latina en los 70 y en los 80 por el tema de los derechos humanos después de la conclusión de la dictadura, haya visto también en la integración
un espacio donde reivindicar derechos y donde proponer agendas. Entonces, eso es muy interesante. El papel de las élites es enormemente significativo, porque las élites tienen acceso a los canales de gobierno donde toman políticas públicas, y nosotros tenemos algunas élites o algunos sectores de nuestra gente que son profundamente integracionistas. Es mucho más cómodo exportar o vender soya a China, como se vendía carne y trigo a Argentina hace 100 años a Gran Bretaña. Ahora cambia el país y cambia el producto, pero es la misma lógica. Es más cómodo eso que plantearse un proyecto nacionalista de reestructuración de lo productivo, de creación de industria, porque todavía el sistema económico internacional es una posición de mucho más fortaleza que como países exportadores. O sea, hay muchos consensos que habría que construir sobre la integración latinoamericana que implica no voluntad política, pero también cambio en la mentalidad de la gente. Que obviamente la sociedad es un mecanismo de presión, pero la sociedad sola no basta. Esa es mi posición. Muchísimo obrigado. Gracias. Muchas gracias, profesor. Creo que dejamos con esas reflexiones y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Obrigado. Nosso episódio chegou ao fim. Agradecemos a todos que nos escutaram pelo Spotify e Google Podcast ou nos assistiram pelo nosso canal do YouTube. Para ficar atento aos nossos lançamentos e novidades, se inscreva no canal do Observatório de Jornalismo. E se curtiu esse episódio, deixe seu like. Se quiser acessar mais de nossos conteúdos, você também pode acessar nosso site observatório.repre.org e seguir nossas redes sociais para receber em primeira mão as informações sobre eventos e trabalhos organizados pelo grupo. Estamos conectados no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Até o próximo episódio!